Muy buenas tardes a todos. Yo soy Stefan Paul, soy jefe de cooperación en la Embajada de la Unión Europea aquí en Lima. Y estoy acompañado por dos expertos europeos que van a compartir ahora la experiencia de la Unión Europea en el ámbito de la promoción de desarrollo territorial. Para la Unión Europea, el desarrollo territorial es parte integral de la agenda de competitividad de la Unión Europea, ¿sí? Porque al igual como en Perú, tenemos muchísimas regiones con características muy diferentes, con oportunidades diferentes, con retos diferentes, y las políticas nacionales no pueden atender todo esto de la misma manera. Necesitamos complementar las políticas nacionales con una visión de desarrollo desde abajo, desde los territorios, que parte de los actores. Entonces, en ese ámbito ya venimos trabajando desde hace unos 35 años en la Unión Europea, con muchos casos de éxito, con fracasos también, y la idea es compartir ahora esas lecciones aprendidas para ver de qué manera podemos apoyar los procesos acá. Quería agradecer en particular a la Secretaría de Descentralización por ese gran trabajo que están realizando. Somos, como Unión Europea, muy orgullosos de poder acompañar ese trabajo durante los años que vienen, ¿no? Lo que vamos a discutir ahora son las agencias regionales de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo se constituyen? Para nosotros juegan un papel crucial, como se ha dicho también en el panel anterior, en materia de articulación de diferentes actores, ¿no? Hay sector público, sector privado, sector académico, sociedad civil. Entonces la idea es articulando visiones, pero es también jugar el papel de bisagra hacia el Estado nacional, para las políticas nacionales, para que las regiones vayan comunicando sobre los retos particulares que enfrentan en materia de obras de infraestructura trabadas, cambios legales que se requieren, etc., ¿no? Esto realmente es un cambio de chip, ¿no? También para las regiones europeas ha sido así, porque una región no es meramente un implementador de políticas nacionales, ¿no? Una región también define sus propias políticas en complemento a las políticas nacionales. Entonces, ahora voy a dar el espacio a mis colegas que van a compartir sus experiencias. Primero doy la palabra al señor Jaime del Castillo, consultor internacional de INFIDE. Ya llevamos muchos años de estar trabajando con él en varios proyectos en los años pasados. Entonces, Jaime, la palabra es tuya. Sí, buenos días. Bueno, agradecer a la Comisión Europea la oportunidad de estar aquí, a la presidencia del Consejo de Ministros por medio de la Secretaría de Descentralización, y en cualquier caso expresar mi satisfacción de poder estar en Trujillo de nuevo, por el clima evidentemente, pero sobre todo porque cada vez que hay un evento que habla del futuro de la región, demuestra cómo el conjunto de la sociedad, de los empresarios del sector público, está comprometido con mejorar las condiciones de competitividad y desarrollo de la región, ¿no? A mí esto me parece fundamental. Cuando decías, Juana, el conjunto de cosas que se ponen en la balanza, yo creo que esta capacidad de compromiso público-privada que hay en regiones como la Libertad es la mejor baza para poder saber que se va a seguir hacia adelante y que se va a conseguir el desarrollo. Al respecto, si me dejan, yo voy a utilizar dos refranes, aunque venga del País Vasco, españoles. Uno que era decir que Granada, que era el último reino árabe en España, Granada no se conquistó en una jornada. Y esto yo creo que es importante, es decir, los procesos de desarrollo llevan tiempo. Y el que no sea capaz de comprometerse en el largo plazo no va a conseguir el desarrollo. Y por eso yo creo que también la importancia de lo público-privado, porque lo público no está sometido en definitiva a los ciclos electorales y a los cambios, por lo tanto, de sensibilidad, de tendencia, etc. Pero es mucho más fácil cuando hay un compromiso también del sector privado
también de la academia, es mucho más fácil que los proyectos se mantengan en el tiempo. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante lo que he ido diciendo a lo largo de la tarde, de que lo público-privado, la academia, la conjunción de fuerzas es el elemento fundamental del desarrollo regional. Y el segundo dicho que yo quería citar es el de que, por muy corto que sea el camino, nunca se llega al final si no se da el primer paso. Es decir, que a veces uno se encuentra y el problema del desarrollo, la puesta en marcha de las agencias, la puesta en marcha de estrategias de desarrollo o de estrategias de innovación puede parecer un trabajo enorme, y lo es, pero la experiencia también europea, pero también latinoamericana, la propia experiencia del Perú muestra que cuando se empieza a avanzar se acaba mejorando, se acaba llegando, e igual no acabaremos llegando a todo lo que se ha mencionado, pero desde luego se acabará mucho mejor que si no se hace nada. Y en ese sentido, también las referencias que se han hecho a que lo importante también es hacer. Es cierto que si no se sabe a dónde va, como dice el proverbio chino, no hay buen viento para el capitán que no tiene destino, que no sabe a dónde va, pero sabiendo dónde se va, aunque no se llegue a todo lo que se quiere conseguir, empezando a trabajar, se va con toda seguridad a mejorar la situación. Y en ese sentido, las agencias de desarrollo regional son un instrumento que se han mostrado eficaces no solamente en Europa, se han mostrado eficaces en Estados Unidos, se han mostrado eficaces en países de Asia, de Oceanía, en otros países de América Latina, y en general, cuando hay algo que funciona, por lo menos merece la pena explorarlo, merece la pena saber por qué. Y ay, perdón, tenía un problema de sincronización. Yo creo que hay un elemento que es importante. Lo que pasa en Perú, pasa solo en Perú. Creo que es importante saber que no pasa solo en Perú, que pasa en muchos otros países de América Latina. Pasa en México, pasa en Chile, pasa en Colombia, en cierta medida pasa en Argentina, pasa en Centroamérica. Y es en definitiva la preocupación de los países por generar condiciones que mejoren los niveles de renta, los niveles de vida de la población. Y se tiene rápidamente la conclusión que, por descontado, no hay que abandonar las actividades exportadoras de materias primas, no hay que abandonar las actividades exportadoras de alimentos sin procesar, pero que quedando encerrados en esos círculos no se puede ir mucho más allá de lo que se ha ido. Y por eso el compromiso, yo diría, en el continente en general, con conseguir generar condiciones que permitan ir hacia producciones más sofisticadas, hacia producciones diversificadas, hacia producciones que al generar más valor agregado permiten pagar mejor a los trabajadores, permiten generar más beneficios, permiten generar más inversión y por lo tanto inaugurar un círculo virtuoso que es el del desarrollo. Pero esto no es posible de arriba abajo. Entre los argumentos que se han dicho hoy aquí, yo creo que es muy importante el saber, el reafirmar que es imposible cambiar las condiciones de producción, las condiciones en que funcionan las empresas en las regiones del Perú desde Lima. Primero, porque desde Lima no se puede llegar a todos los sitios. Segundo, porque desde Lima no se tiene la cultura que permita conectar con todas las regiones del país si no se las visita, si no se está. Porque al final el cambio hacia un sistema productivo más diversificado va a venir fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores. Y para que las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores puedan generar productos de diferente tipo, puedan introducir la innovación en las empresas, hace falta estar cerca de ellos. Hace falta estar sobre el terreno. Y ese es el papel de los gobiernos regionales. Ese es el papel de las entidades regionales, de las alianzas público-privadas que a nivel regional se da con el apoyo, evidentemente, y eso facilita enormemente el proceso del gobierno nacional. Y, por último, hay otro aspecto que incide, que es la globalización. No hay ya mercados locales. Puede que haya cambios en el ritmo por incidencias como puede ser el presidente Trump, puede que haya países que durante cierto tiempo tengan políticas más o menos proteccionistas, pero, entre otras cosas, por Internet
llegan las noticias hasta los jóvenes cambian las pautas de comportamiento y los mercados locales saltan por los aires condicionados por las tendencias globales. Aparte de que entran los productos, entran las formas de comportamiento globalizadas. Y esto es un reto, porque significa que los mercados locales tienen que adaptarse a ese cambio, también es una oportunidad, porque antes las regiones tenían que funcionar por sí solas, hoy pueden funcionar en red. Hoy, si en la libertad se plantea en el proceso de desarrollo que necesita, por ejemplo, una política que mejore la atmósfera inerte para poder exportar productos más frescos a mercados más lejanos, esa atmósfera inerte la puede desarrollar en conjunto con una entidad japonesa, sueca o preferentemente sueca o europea. Pero se pueden hacer alianzas a nivel internacional y eso acorta los procesos de desarrollo. Eso permite unas condiciones que hace 10 años hubieran sido imposibles. ¿Cómo conseguimos el desarrollo? Se ha dicho, aquí están las empresas. Obviamente la generación de riqueza es el punto clave, pero las empresas funcionan mejor en un entorno favorable a la competitividad. ¿Ustedes creen que un empresario en Gotemburgo, Suecia, o un empresario en París o en Clermont-Ferrand, productor de cereales, o un empresario en el Silicon Valley tiene el mismo problema para conseguir buenos proveedores que un empresario en la selva amazónica o que un empresario en la libertad? ¿Usted cree que es más fácil a una empresa en la libertad conseguir un buen ingeniero que a una empresa en Stuttgart o en Baden-Württemberg o en Chequia? No, es mucho más fácil y eso son los elementos de competitividad en los países donde hay un entramado que permite tener gente capacitada, que permite tener tecnología, que permite tener financiamiento, que permite tener suministradores. Y ese es el objetivo de la política de desarrollo y para eso es fundamental la gobernanza. No hay posibilidad de generar procesos de desarrollo si no hay un capitán al mando del navío que sepa hacia dónde va, como decíamos del viento en el proverbio chino. Y la gobernanza, se ha dicho también hoy, va a ser muy diferente según los contextos, pero es necesaria y hay que promoverla y hay que ser capaces de generarla de manera adecuada a las condiciones del país. Y a la hora de plantearse la política, yo creo que es fundamental saber que no lo podemos hacer en el aire. Se ha citado antes aquí la capacidad de generar un proceso de desarrollo trayendo a un gurú económico, en este caso Porter, en el País Vasco lo hicimos también, pero el problema es que el gurú luego se va. Y hay que adaptar lo que dice el gurú, que normalmente sobrevuela la realidad regional a las condiciones específicas del desarrollo local. Y las condiciones específicas del desarrollo local vienen de la historia. Y eso es lo que hace que Arequipa funcione diferente que La Libertad y que La Libertad funcione diferente que Puno y que Puno diferente que Cuzco. Es la historia, las personas que componen la realidad local y regional, son las instituciones que funcionan de manera diferente, son las estructuras universitarias, ese es el contexto del que partimos. Y ese contexto funciona en un presente que viene condicionado por una parte por el contexto internacional que genera las tendencias del mercado, que genera el cambio técnico y por otra parte tiene unos factores endógenos frutos de esa historia que son las personas, que son las instituciones regionales, que son las instituciones académicas, que son las empresas. Y a partir de ahí hay que hacer una estrategia específica adaptada a ese contexto, pero también condicionada por el entorno en el que nos movemos. Por una parte, la globalización, homogenización de los mercados, diferencia de oportunidades para cada región, pero también por los cambios sociales y ambientales. Ustedes no pueden ignorar que los mercados mundiales cambian porque hay sensibilidades sociales que van también cambiando. Porque, por ejemplo, pretender hoy que a futuro la producción agrícola y alimenticia de La Libertad no sea sustentable, no tenga carácter orgánico, no pueda garantizar al consumidor de los mercados desarrollados que se producen condiciones que son respetuosas para la salud del consumidor, significa perder el mercado.
Y eso es un cambio de tendencia que viene de los cambios sociológicos, de los cambios demográficos, no tener en cuenta, por ejemplo, los países desarrollados, pero también progresivamente, por cierto, es que no es un problema en América Latina, pero sí el tipo de productos que se van a poder exportar, el envejecimiento. En Europa, en Estados Unidos, somos países progresivamente más avanzados en edad media y donde cada vez el porcentaje de personas ya retiradas que forman parte del mercado aumenta. Eso cambia por completo, es decir, también la sensibilidad nueva hacia temas como la solidaridad, como la participación de la mujer en el mercado de trabajo y en la sociedad, etc. Y para eso hay que generar mecanismos competitivos que, como acabo de decir, tienen que estar anclados en la realidad específica de cada región. Y decía, partimos de la historia. No puede ser igual una política de desarrollo en la libertad que en Tacna. Y ni en Tacna ni en la libertad puede ser igual que en España, y en España no puede ser igual que en Suecia. Eso quiere decir, y una de las cosas, por lo menos la experiencia europea, y de ahí el concepto de especialización inteligente, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando nos planteamos los objetivos del desarrollo en abstracto, imitando lo que en otros países más desarrollados se ha hecho y simplemente pretendemos llenar la boca de biotecnología, nanotecnología, industria 4.0, patatín, cero, punto coma, entonces es un fracaso. El problema es que tenemos que partir de esa realidad, tenemos que partir de lo que hacemos bien. Y no solamente de lo que hacemos bien, esa es la ventaja competitiva, tenemos que partir de aquello que haciéndolo bien es competitivo en un mercado donde hay competidores nacionales e internacionales. Esa es la ventaja competitiva, no solo comparativa. ¿Eso quiere decir que tenemos que hacer siempre lo mismo? No, porque ahí está el concepto también de diversificación relacional, es decir, a partir de lo que yo hago bien y es competitivo, voy a encadenar y voy a tirar hacia producciones más sofisticadas, hacia suministradores en el sector de la informática, en el sector del software, en el sector de la bioseguridad, en el sector XXX. Eso es la diversificación relacional. ¿Y esto lo puedo hacer de manera espontánea? Pues probablemente no, probablemente es necesario, algo que se ha citado hoy aquí, desde luego en Europa, la Comisión Europea, tras mucho dinero gastado en ocasiones de manera no excesivamente rentable, tras muchas experiencias de 40 años y centenares de miles de millones de soles y de euros, llegó a la conclusión de que la única manera de conseguir que las regiones mejoren su posicionamiento competitivo y por lo tanto mejoren sus condiciones de vida es mediante la generación de estrategias regionales y en particular para la competitividad de estrategias regionales de innovación y en este momento y de especialización inteligente, RIS3. ¿Cómo se hace? Bueno, no tiene mucho misterio desde el punto de vista metodológico. Es un proceso de planificación estratégica donde lo primero que se pregunta, y esto sí es, yo creo, diferente, es ¿qué necesitan las empresas? ¿Qué necesita el sistema productivo? ¿Por qué mis empresas no son más competitivas? Para ser más competitivas, ¿qué es lo que yo les puedo aportar? A partir de ahí, ver qué es lo que la región ofrece respecto a esas necesidades, ahí aparecen las brechas son muy numerosas y luego se pasa a priorizar de una manera realista. Es decir, hay veces que yo puedo tener necesidades, pero no las puedo cubrir, porque no tengo financiamiento, no tengo capacidad, por lo tanto es tonto que me empeñe en intentar conseguir lo que es imposible. Tendré que priorizar en función de los medios que tengo, en función de las necesidades empresariales y a partir de ahí tener una estrategia a corto, medio y largo plazo. Esto, ¿qué tiene de diferente respecto a otros estudios? Porque cuando lo hemos hecho en ocasiones, lo primero que te dicen, hoy ya hay muchos estudios. Bueno, lo primero que tiene es que no es un estudio. No es para nada un proceso que empieza y que acaba con un documento. Es fundamentalmente una guía para la acción. Y una guía para la acción, sobre todo con voluntad y vocación de ser implementada según se tienen las prioridades, con proyectos concretos. Si no hay proyectos concretos, no hay plan de actuación.
Y lo segundo que es fundamental es que es un proceso hecho de abajo arriba, con participación de los actores y liderada por los actores privados sobre el apoyo del sector público, que genera una guía para la acción. Pero esa guía para la acción, ¿quién la va a llevar adelante? Y este es el papel de los procesos de desarrollo regional, de desarrollo local. Es decir, el conjunto de las entidades y de los actores que a nivel local y a nivel regional son capaces de movilizar los recursos de diferente tipo, físicos, humanos, intelectuales, socioculturales, los recursos tecnológicos, y al final, en esa triple alianza entre la academia, los recursos investigadores, la sociedad, en particular las empresas y el sector público, permite plantearse a futuro qué es lo que hay que hacer de una forma consensuada, de una forma realista, con programas de actuación y planes de actuación concretos en el corto y en el medio plazo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Quién hace esto? ¿Quién pone en marcha este proceso? Y aquí es donde la respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros encuentra una solución, que es una solución que, como decía al principio, se ha generalizado en muchos de los países que hoy son competitivos en el mundo, las agencias de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta la agencia? Porque, bueno, este es un caso del Sistema Vasco de Innovación. Es una región compleja en su estructura tecnológica y en su estructura económica, algo menos, porque es relativamente especializada. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? Hay muchos instrumentos en el territorio. Más normalmente cuanto más desarrollada la zona, pero también si ustedes empiezan a hacer aquí un inventario de recursos, han repetido hoy en varias ocasiones quién coordina los diferentes organismos públicos en la región. ¿Quién hace que funcionen de manera sincronizada y con un mismo objetivo? Es decir, hay mucho en el territorio. ¿Y quién lo mueve? ¿Quién mueve este conjunto de organismos? Insisto, en el País Vasco es muy rico, muy variado, aquí no será algo menos, pero también es más de lo que parece cuando uno empieza el inventario. ¿Quién lo mueve? Pues ahí es el papel de la Agencia de Desarrollo. En el País Vasco se creó la Agencia de Desarrollo que se llama SPRI, ahora se llama Sociedad para la Competitividad Industrial, y esto es significativo porque la agencia se creó en un momento en que el País Vasco tenía una crisis importante. El País Vasco es una economía relativamente pequeña, 2 millones de habitantes, con 3 ciudades de tamaño medio, en un país pequeño de 100%, mucho más pequeño que La Libertad, pero con una dinámica empresarial importante. Pero en los años 80 hubo una crisis importantísima que generó una necesidad de actuación para poder hacer frente a esa crisis que había hecho cerrar a empresas incluso de 13.000 trabajadores. Y como que la sociedad civil se paralizó, no somos capaces de reaccionar. Es decir, a nivel privado no había la capacidad de instrumentar lo que hacía falta. ¿Por qué? Porque era necesario introducir conocimientos de informática, era necesario introducir unidades de investigación en las empresas, en unas empresas que se habían acostumbrado a funcionar en base a la copia, en base a no tener productos originales. Eran empresas mecánicas que iban a las ferias, veían lo que había y se reproducía, porque lo mecánico se puede copiar a ojo. Y en ese momento fue la introducción del control digital de la maquinaria, fue la forma revolucionaria que a partir del Silicon Valley entró y que hoy condiciona toda la producción de procesos automatizados, procesos flexibles, máquina herramienta con 5, 6, 7, 8 grados de libertad, y nadie sabía informática en el País Vasco. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? ¿Cerramos las tiendas y nos dedicamos a pedir? Habrá que reaccionar. Pero ¿quién puede liderar la reacción? ¿Quién es capaz de articular al conjunto de actores para dar una respuesta que cambie la tendencia? Ese es el papel del sector público. Y ahí el gobierno vasco jugó un papel fundamental de coordinación, de estímulos, también de financiamiento, y se encontró con que, ¿cómo hago? Necesito algo que no sea simplemente la administración pública, porque la administración pública es de ventanilla. Se queda en la mesa a esperar a que me vengan a pedir. Necesito un instrumento que salga a provocar.
que salga a articular, que salga a hacer que la cultura de los empresarios cambie, que salga a que los empresarios colaboren entre ellos, que salgan a que los centros tecnológicos salgan también ellos a la calle a buscar clientes en las empresas y respondan a sus necesidades. Bueno, este fue el papel que tuvo la Agencia de Desarrollo SPRI en el caso vasco, que también es importante decir, empezó pequeñita, fue creciendo en ambición, en medios, gestionaba un conjunto de instrumentos sofisticados como parques tecnológicos, centros de innovación, etc. Y se ha ido especializando, ha ido teniendo fases. ¿Por qué, insisto, de otras formas, bueno, las presentaciones las vamos a dejar, supongo, y las podrán conseguir ustedes, pero lo que quería insistir sobre todo es que en la vida real, por muy público-privado que sea un instrumento, no se puede congelar. Tiene que evolucionar con las necesidades empresariales. Y la sociedad, la Agencia de Desarrollo del País Vasco ha ido evolucionando. Empezó haciendo reconversión, pasó a apoyar la tecnología, ahora apoya la innovación, se ha metido de lleno en la internacionalización, ahora está con la industria 4.0. Los instrumentos públicos también viven, evolucionan y tienen que cambiar. Y esto es algo que las agencias de desarrollo, en gran medida también, porque no tienen, digamos, la rigidez de las administraciones públicas, pueden cambiar. En el caso concreto de la SPRI, tiene forma de sociedad anónima de 100% capital público en la práctica, es decir, es un ente público con forma jurídica privada. La que voy a contar en un momento es una ONG, pero hay otras muchas instituciones, agencias de desarrollo en Europa y en España en concreto, que son organismos autónomos públicos, institutos, diferentes formas. La forma es un poco lo menos, lo que sí se busca es la flexibilidad y la capacidad de salir a la calle para promover cambios de comportamiento. En el caso, bueno, en el caso de, bueno, también son muy diferentes los medios. La SPRI en concreto tiene un presupuesto en estos momentos anual de 60 millones de euros, unos 250-260 millones de soles. Sí, y 150 personas trabajando. Pero hay otras, la misma Culminatum de Helsinki, que ya no existe, estaba en 24 millones de soles y 30 trabajadores. Y hay otras que funcionan con 2 millones de soles. Es decir, se dimensionan de acuerdo con los medios, se dimensionan de acuerdo con las necesidades. ¿Por qué hablo de una agencia de desarrollo que ya no existe? Porque es importante de nuevo insistir en que las cosas viven mientras se necesitan y no tienen por qué congelarse. Los instrumentos públicos, como las formas de actuación de las empresas, se tienen que adaptar al mercado. Y en el caso concreto de Culminatum, una empresa de Helsinki, del área de Helsinki, en una de las zonas más ricas de Europa, también nació en un momento de reto, en un momento en que la región de Helsinki atravesaba una crisis importante porque Finlandia sufrió de la caída del muro de Berlín, perdió un cliente importante, en los 90 hubo una crisis económica y en ese momento la región de Helsinki necesitaba dotarse de un instrumento que le permitiera superar esa crisis. Creó la agencia y es interesante porque de la misma forma que la SPRI en el País Vasco es 100% gobierno vasco, en el caso de Culminatum era una asociación, una non-profit, una asociación sin ánimo de lucro que estaba formada por las entidades municipales del área, por las universidades del área, por los institutos de investigación, por la Cámara de Comercio, los parques científicos y las empresas. Es decir, algo parecido a lo que de alguna forma se quiere, lo que puede ser CREA, algo parecido a lo que puede ser CREA, con compromisos de los organismos que lo formaban para aportar algo como financiamiento bastante. Pero luego, eso también yo creo que aquí es importante para la agencia, Culminatum en gran medida tenía varios programas, pero en gran medida vivía, de los fondos que conseguía levantar de programas competitivos, Innovatec, Concitec, etc. Es decir, que no solamente hay que pensar en que la agencia va a vivir de lo que se le financie, también tiene que salir a la calle a buscar dinero.
¿Esto vale solamente para Europa? No. Tienen ustedes en América Latina casos como el de Chile con el programa RED, donde puso en marcha las estrategias de innovación regional con el apoyo europeo y puso en marcha, y yo creo que esto es importante para las agencias, sistemas de gobernanza público-privadas, y yo creo que en gran medida de forma parecida con la idiosincrasia chilena a lo que se quiere poner aquí. Es decir, por una parte estaban las instituciones nacionales coordinándose en un directorio nacional, algo que desde la presidencia del Consejo de Ministros se quiere conseguir para coordinar las acciones en las regiones de los diferentes sectores, y por otra parte a nivel regional había un directorio público-privado que fijaba los objetivos de la Estrategia Regional de Innovación. Esto funcionó de manera diferenciada en cada región. Fíjense ustedes cómo la composición público-privada academia es distinta en cada región. No se fijen mucho porque voy a pasar rápidamente, que si no me riñe. Pero es muy diferente, muy adaptado a la idiosincrasia. Y la otra cosa que es importante es que se movilizó a mucha gente para hacerlo. ¿Qué se puede sacar del proyecto RED? Bueno, fundamentalmente la importancia de que los procesos se acompañen de expertos que garanticen la calidad técnica de lo que se va a poner en marcha, pero también de que se creen equipos profesionalizados a nivel regional. Si las agencias de desarrollo no tienen equipos profesionales de solvencia, no van a valer para nada. Y esto es fundamental, tienen que tener cierta estabilidad, el apoyo público y privado y ser capaces de gestionar la agencia con carácter empresarial. Y con la eficacia con la que se le puede pedir a un gerente de empresa, a un director comercial de una empresa. Si no, no van a poder ser interlocutores de los empresarios ni van a poder tener objetivos a largo plazo. Es crítico el apoyo entre las diferentes instituciones, hay que crear consensos, es necesaria la planificación o programación estratégica, tener un plan para qué vale la agencia, qué se quiere hacer con ella, y también concebir la política y la estrategia en economía abierta, es decir, sabiendo que tenemos competidores internacionales, pero también que nos podemos apoyar en la cooperación internacional. Es importante, yo creo, tener en cuenta que una de las primeras conclusiones que se han sacado de las evaluaciones de las estrategias chilenas es precisamente algo que se está intentando responder aquí antes de poner en marcha el proceso. Los gobiernos regionales y los actores regionales se han quejado de que, digamos, las medidas que a nivel regional se han puesto en marcha estaban bien, pero hace falta alguien que promueva nuevas actividades, es decir, una agencia. Es decir, no basta solamente con tener una buena estrategia, sería la conclusión, hace falta tener también alguien que la implemente, alguien que la ponga en marcha, alguien que anime a la gente a que cambien las formas de comportamiento. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la experiencia europea? Que las agencias son una respuesta a la necesidad de modernización y mayor eficacia de las administraciones públicas, que consideran fundamental la competitividad y la productividad, y para ello utilizan la innovación y la introducción del conocimiento en las empresas, que es fundamental el papel de las empresas pequeñas y de lo local en la competitividad regional, que dan una presencia del sector público apoyándolas, y que es muy importante, como decía antes, el equipo humano que las gestione y su funcionamiento en red, promover la asociatividad empresarial. Empresa a empresa es importante conseguir, imposible, pero no conseguir el desarrollo. Sea mediante los gremios, las asociaciones, los clústeres, la cooperación en centros tecnológicos, la cooperación de asociaciones de exportadores, da igual, la asociatividad empresarial es un objetivo y un medio del desarrollo regional. Pero, en cualquier caso, lo que sí pueden estar ustedes seguros es que no hay receta, lo van a tener que inventar en cada región. Se pueden inspirar en lo que se ha hecho bien en otros sitios, pero nadie les va a ahorrar el modelo de la libertad, el modelo trujillense de la libertad. Si ustedes avanzan en eso, seguro que yo vengo aquí cada 3 o 4 años, dentro de 4 años, seguro que están ustedes mucho mejor y yo empezaré a contar en otros sitios lo bien que se hace en la libertad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jaime. Obviamente hay mucho más que decir porque hay muchísima experiencia acumulada en la Unión Europea, en otras regiones en el mundo.
pero solo para resaltar el rol clave de las agencias en la Unión Europea en muchas zonas deindustrializadas o zonas exmineras, zonas donde hemos tenido industria metalúrgica que se ha ido, zonas donde hemos tenido ensamblajes de vehículos que se han tenido que ir por razones de competitividad. Entonces han sido zonas que se han tenido que reinventar completamente. Entonces ahí las agencias regionales de desarrollo han articulado los esfuerzos de los diferentes actores para identificar esos nuevos factores de competitividad, para ir viendo cuáles son los ejes de competitividad, cómo podemos otra vez generar valor, generar bienestar para la región. También la importante elección de la configuración variable, no hay una receta única, hay que ver qué es lo que conviene más a cada región, y para eso sirve también el proyecto que tenemos, que de hecho está también apoyado por Alemania y España, que hacen una importante contribución. El proyecto que vamos a hacer junto con Secretaría de Relaciones tiene justamente eso como objetivo, generar lecciones y aprender a partir de las experiencias que tenemos. Entonces ahí Trujillo va a ser una de las primeras zonas donde vamos a entrar y donde vamos a ir ganando experiencia.